Neisseria gonorrea es un diplococo gram negativo, agente causal de la gonorrea, la cual, según datos de la OMS del 2020, es la tercera causa de infección de transmisión sexual a nivel mundial, después de clamidia y después de tricomoniasis. De los 374 millones de nuevas infecciones que hubo en el 2020, 82 millones le correspondieron a gonorrea. Esto significa que cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. El principal reservorio de esta bacteria van a ser los seres humanos. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el género Neisseria existen alrededor de 11 especies, de las cuales la gran mayoría se encuentran en muchos animales, especialmente en mucosas. De estos, solo 2 van a ser patógenos para el ser humano: Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrea, también denominada como gonococo, y Neisseria meningitidis, también denominada como meningococo. En las características más importantes de esta bacteria tenemos que son diplococos gram negativos. Recordemos pues que este grupo de bacterias, al tener una capa delegada de peptidoglucano, no retienen la tinción de cristal violeta utilizada en la tinción de gram, entonces van a retener la contratinción de safranina, que también se usa, por lo que se tiñen de color rojo rosado. Van a ser intracelulares facultativos, especialmente adhiriéndose y sobreviviendo dentro de los neutrófilos. No son móviles, son aerobios, fermentan glucosa pero no fermentan maltosa, y esto es lo que les diferencia de Neisseria meningitidis, quienes, aparte de que fermentan glucosa, también fermentan maltosa. También es una bacteria oxidasa y catalasa positivo. El que sea oxidasa positivo nos indica que esta bacteria produce citocromo C oxidasa, que es una enzima que va a convertir el oxígeno en peróxido de hidrógeno y agua para producir energía. Recordemos que la presencia de esta enzima nos permite clasificar a las bacterias gram negativas, en donde Pseudomonas, Helicobacter pylori y Neisseria gonorrea van a ser oxidasa positiva, mientras que las enterobacterias van a ser oxidasa negativo, hablando de bacterias gram negativas. Por otro lado, el que sea catalasa positiva nos indica que esta bacteria es capaz de convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, con el objetivo de protegerse de las especies reactivas del oxígeno que produce ciertos leucocitos de nuestro organismo. Se tiñe por la tinción de gram, y el cultivo preferido para esta bacteria es el agar Dyer-Martin modificado. Este es un medio selectivo que se basa en un agar chocolate que va a estar enriquecido con agentes antimicrobianos como es vancomicina o nistatina, lo que va a favorecer el crecimiento específico de Neisseria, inhibiendo el crecimiento de otras bacterias o de algunos hongos. Vamos a hablar de los factores de virulencia más importantes de esta bacteria, que son las pilosidades o fimbrias, las proteínas POR, proteínas SOPA, el MP o proteína 3, LipH8, el FBP o ferric-printing protein o proteína fijadora de hierro, los lipoligosacáridos y la proteasa IgA1. Empecemos por las pilosidades o fimbrias. Sirven para 3 cosas fundamentales: para mejorar el apego a las células huésped, para proporcionar resistencia a la fagocitosis, para permitir la variación antigénica entre las distintas cepas. La función principal, ¿cuál es? La adhesión. Estas pilosidades también van a servir para la conjugación, que, si recordamos, es una de las 3 formas principales de transferencia genética entre bacterias, donde tenemos a la transformación, donde una bacteria va a captar el ADN libre del medio externo, probablemente de una bacteria que murió. Y también tenemos a la transducción, donde el ADN, el material genético de bacterias, va a transmitirse por virus que infectan a estas, que son denominados bacteriófagos. Entonces recuerden esas 3 formas de transferencia de material genético entre bacterias: la transformación, la conjugación y la transducción, siendo la conjugación la que se da por estas pilosidades que tienen Neisseria gonorrea, en la que se forma como un puente entre las 2 bacterias que tienen contacto y se transmite el material genético. Vamos con otro factor de virulencia, las proteínas POR. Estas no sirven para la adhesión, como su nombre mismo les indica. POR sirven para formar poros en la superficie, por los cuales permite la entrada de nutrientes en la bacteria. Además de esto, con estas proteínas pueden evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma que se da dentro de los neutrófilos. Y un punto importante es que cada cepa de gonococo expresa solo uno de 2 tipos de proteína POR, pero la POR de diferentes cepas es antigénicamente diferente. Las proteínas OPA, estas sí son de adhesión, ya que permiten la unión a colonias y a receptores de células hospedadoras. Entonces, lo importante aquí es que cada cepa de gonococo tiene de 11 a 12 genes diferentes para codificar distintas proteínas OPA. Sin embargo, una cepa de gonococo puede expresar ninguno, 1, 2 o 3 tipos de proteínas OPA.
El RMP o proteína 3 se va a asociar a la proteína porque ya la vimos en la formación de poros en la superficie celular. Y lo más importante es que esta va a ser antigénicamente conservada en los gonococos. El LIP o H8 va a ser una proteína de superficie que va a ser bastante parecida a las proteínas OPA. Y la proteína fijadora de hierro o FBP se expresa cuando la reserva de hierro disponible es limitada, como es el caso de las infecciones que se dan en seres humanos. Ahora, sobre el lipooligosacáridos que tienen estas bacterias, pues vamos a tener que hablar un poco más. Podrían llamarse como lipopolisacáridos, pero al constar únicamente de lipidoide o oligosacárido central, a diferencia de otras bacterias gram negativas que también tienen cadenas laterales o repetitivas, a estas pues le vamos a llamar solo como oligosacáridos y no como lipopolisacáridos. Se habla especialmente de las bacterias entéricas, las que sí o sí van a tener lipopolisacáridos, es decir, van a tener cadenas laterales o en sus lipooligosacáridos. Lipooligosacárido es lo mismo que endotoxina. Entonces recuerden aquí algo importante. Las endotoxinas, al ser propiamente los lipooligosacáridos de las bacterias gram negativas, se encuentran solo en este grupo de bacterias, a diferencia de las endotoxinas que son excretadas y pueden producirse tanto por bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Es importante saber aquí que las endotoxinas son débilmente antigénicas o inmunógenas y pueden causar fiebre, mientras que las exotoxinas son muy antigénicas o inmunógenas, es decir, que estimulan la producción de antitoxinas y no causan fiebre. Eso como dato adicional. Estos oligosacáridos son responsables de la mayor parte de toxicidad en las infecciones gonocócicas, ya que aparte de causar fiebre, causan pérdida de la función ciliar y muerte de las células de la mucosa donde infectan. No deben confundirse con los polisacáridos capsulares de los meningococos, ya que los gonococos no tienen cápsula. Otro dato sobre los lipooligosacáridos es que se unen al receptor de asialoglicoproteína humana que se presenta en la línea celular del hepatoma humano, en células epiteliales uretrales y en los espermatozoides. Este último dato es importante ya que el hecho de que se una a los espermatozoides va a contribuir a la transmisión de la gonorrea desde hombres infectados hacia sus parejas sexuales. Este lipooligosacárido, como dato adicional, es que también se presenta en Haemophilus influenzae o en Neisseria meningitidis. El último factor de virulencia del que vamos a hablar es la proteasa IgA1, una proteasa que también lo comparte Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Esta proteasa pues va a inactivar la inmunoglobulina IgA1 y reduce las defensas del huésped. Aquí recordemos de los dos tipos de inmunoglobulina A que hay, la inmunoglobulina A1 es la que se encuentra principalmente en el suelo, representando aproximadamente el 85% de inmunoglobulina A sérica, mientras que la inmunoglobulina A2 va a predominar en la secreción del intestino grueso y en el tracto genital. Entonces yo les puse de verde los principales factores de virulencia que sirven como mecanismos para evadir el reconocimiento inmunológico, principalmente por dos razones. Una, porque las pilosidades, las proteínas OPA, los lipooligosacáridos pueden cambiar rápidamente de una forma antigénica a otra. Y otra, hablando especialmente de los lipooligosacáridos, van a poder imitar a los glicosfingolípidos de la membrana celular humana, lo que los hace resistentes obviamente a su destrucción en el suero. Es por estos tres factores, pilosidades, proteínas OPA y lipooligosacáridos, que la inmunidad IgA y IgG que generamos no nos garantice que no nos vamos a reinfectar por Neisseria gonorrea. Las principales enfermedades asociadas a Neisseria gonorrea son 5: la gonorrea, la artritis séptica, la enfermedad pélvica inflamatoria, el síndrome de Fitzhugh-Curtis y la conjuntivitis neonatal. Hablando especialmente sobre la gonorrea, ya lo habrán escuchado en videos como este. ¡Uy, gonorrea, me van a robar! ¡Marica, me van a robar! O este. ¡Somos hijueputas! ¡Qué gonorrea! ¡Venga acá! ¡Venga acá, gonorrea! ¡Venga, venga, venga! Como lo nombré al inicio, es la tercera causa más común de infección de transmisión sexual, luego de clamidia y tricomoniasis. Tiene una tasa más alta de infección en hombres que en mujeres y se transmite por dos vías: por contacto sexual, que puede ser por el pene, la vagina, el boca, el ano de una persona infectada, o por la transmisión perinatal durante un parto vaginal. Afecta principalmente a personas entre los 15 y 24 años de edad con un periodo de incubación entre 2 a 7 días. Un dato importante aquí es que la mayoría de pacientes van a ser
asintomáticos, especialmente las mujeres. Cuando es sintomática, la gonorrea se puede presentar de varias formas, como una uretritis, una cervicitis, una faringitis, proctitis, prostatitis o una orquitis y epididimitis. Lo más común es que se presente como una uretritis, como una secreción purulenta de color amarillo verdoso que se presenta a través de la uretra con dolor al orinar. Hablando especialmente de hombres, porque recuerden que las mujeres son en su mayoría asintomáticas. Neisseria gonorrea también puede causar artritis séptica, que se define como infecciones diseminadas de articulaciones o de prótesis articular. La causa más común, pues que el agente infeccioso, en este caso Neisseria gonorrhoeae, llegó a la circulación sistémica. La enfermedad pélvica inflamatoria, por sus siglas EPI, va a ser una infección bacteriana que se ha propagado más allá del cuello uterino, llegando a infectar el tracto reproductor femenino superior, hablando de útero, trompas de falopio, ovarios y el tejido circundante. Los agentes más comunes que causan enfermedad pélvica inflamatoria son Neisseria gonorrhoeae y o clamidia. Esta afección ocurre en un 4 a 5% de mujeres en edad reproductiva, es decir, entre los 18 y 44 años. Y lo más importante que deben recordar de la enfermedad pélvica inflamatoria es que es una de las causas más comunes de infertilidad. Clínicamente, ¿cómo se presenta la paciente con enfermedad pélvica inflamatoria? Va a tener una secreción blanca o purulenta, sensibilidad al movimiento del cérvix, fiebre, dolor abdominal, dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, incluso hemorragia menstrual anormal. El síndrome de Fitzhugh-Curtis se da como una peripatitis asociada a una complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria, en la que se ve afectada la cápsula hepática y el peritoneo adyacente. Ahora, hablando de la conjuntivitis neonatal, también denominada como oftalmopatía gonocócica neonatal, se presenta como una conjuntivitis purulenta 2 a 5 días después del nacimiento y se da especialmente por la transmisión de este agente durante el parto vaginal. Pero lo bueno es que se puede prevenir mediante la aplicación local de antibióticos. Ahora, como métodos diagnósticos tenemos a la tinción de Gram. En esta prueba, mediante un frotis obtenido directamente de sitios donde el paciente presente pus o secreciones, podemos microscópicamente ver y diagnosticar que el paciente ha sido infectado por esta bacteria. Sin embargo, esto varía dependiendo del tipo de exudado. Por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad del frotis para el diagnóstico de esta infección es de más del 90% para exudados uretrales de hombres, de un 50% para exudados endocervicales y menos de un 10% para líquido articular. Es importante destacar aquí que la tinción de Gram no es útil para muestras de garganta o de recto, ya que en estas zonas pueden colonizar cepas no patógenas de Neisseria. Por otro lado, tenemos al cultivo. Si recordamos, el cultivo de elección es el medio Thayer-Martin modificado. Sin embargo, este método no se usa de forma rutinaria debido a que la prueba de amplificación de ácido nucleico NAD va a ser mucho más rápida y más sensible. Entonces, ¿para cuándo vamos a realizar cultivos? Pues cuando el paciente no responda a la terapia inicial y necesitemos confirmar la resistencia antibiótica de la bacteria. Pero la realidad de nuestro país, Ecuador, un sitio de recursos limitados, no nos permite realizar siempre este tipo de prueba, especialmente en los casos más leves, en donde el diagnóstico va a ser simplemente por clínica. Veamos un poco sobre los antibióticos de elección para erradicar a Neisseria gonorrhoeae. Antes de avanzar, es importante recalcar que esta bacteria ha adquirido resistencia a ciertos grupos de antibióticos en los últimos años. Actualmente es resistente a penicilinas, a tetraciclinas y a fluoroquinolonas. Los antibióticos de primera línea, especialmente hablando de la gonorrea, son la cefalosporina. Recordemos que la cefalosporina son parte de los beta-lactámicos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, recalcando que en este grupo de beta-lactámicos están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. De todo este grupo de cefalosporinas, escogemos las de tercera generación, la ceftriaxona. A esta le añadimos otro antibiótico como la citromicina y la doxiciclina, debido a que en un 50% de los casos de infecciones de Neisseria gonorrea también se encuentra una infección concomitante por Chlamydia trachomatis. Entonces, con la cefalosporina nos cubrimos a Neisseria, gonococo, y con la citromicina o doxiciclina nos cubrimos a Chlamydia. Y esto tiene bastante relación con los datos de la OMS, que nos indica que la primera infección de transmisión sexual a nivel mundial
es la infección por clamidia trachomatis y la tercera es por Neisseria gonorrea. Veamos entonces la citromicina, que nos va a servir para cubrirnos a clamidia trachomatis. Es un macrólido que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, uniéndose a la subunidad 50S. Y recordemos, en este grupo de inhibidores de la 50S tenemos a los macrólidos, glincosamidas, las streptograminas, las oxazolidinonas y los anfenicoles. Ahora la doxiciclina es una tetraciclina que igualmente actúa inhibiendo la síntesis de proteínas como el grupo anterior, pero esta vez uniéndose a la subunidad ribosomal 30S. Los que inhiben la subunidad ribosomal 30S son solo dos grupos, los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Tetraciclinas como la doxiciclina. Eso hablando especialmente de la gonorrea. Ahora un poco sobre el manejo de la conjuntivitis neonatal. Se puede usar gotas de tetraciclina, de eritromicina, que es un macrólido al igual que la eritromicina. Podemos usar nitrato de plata, que funciona porque las sales de plata tienen propiedades antisépticas. Todos estos podemos usarlos como opciones ubicadas en el saco conjuntival del recién nacido. Sin embargo, en nuestro país lo que más se usa es la tobramicina, que es un aminoglucósido que, como las tetraciclinas, inhibe a la subunidad 30S. Algo que no quiero que se olviden sobre los antibióticos es distinguir aquellos grupos que son bactericidas y los que son bacteriostáticos. Los bactericidas van a ser los que inhiben la síntesis de la pared. Aquí están los betalactámicos, los glucopéptidos y los epóxidos, mientras que los bacteriostáticos inhiben o son los grupos farmacológicos de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN y la síntesis de ácido fólico. Un punto adicional es el tema de las vacunas, especialmente para prevenir la gonorrea, pues debido a esta gran variación antigénica y la alta frecuencia de esta variación, especialmente hablando de las pilosidades, las proteínas SOPA y los lipooligosacáridos, no se ha podido desarrollar una vacuna eficaz, haciendo contraste con algunas vacunas que sí se han logrado crear y lograr que sean seguras y eficaces para otras infecciones de transmisión sexual del tipo vírico, como son las causadas por hepatitis B o por el virus del papiloma humano, en donde sí existen vacunas. Aquí podemos ver una marcada respuesta neutrofílica en donde algunos de estos neutrófilos contienen gonococos en su interior, como podemos ver estos puntitos pequeñitos. En esta imagen podemos ver los componentes de la membrana gonocócica, que justamente son los factores de virulencia importantes. Las porinas, el RMP, los pilis, las proteínas SOPA, los lipooligosacáridos. De aquí las tres más importantes son las pilosidades, las proteínas SOPA y los lipooligosacáridos. Estos tres no deben olvidarse nunca. ¿Cómo ubicamos a Neisseria gonorrea en esta clasificación? Primeramente como una bacteria gram negativa, por su forma diplococo, por su capacidad aeróbica, por su no capacidad de fermentar lactosa, no fermenta lactosa, encontramos a Neisseria gonorrea y a Moraxella. De aquí destaco que de las 11 cepas que se conoce de Neisseria, 2 son patógenas, Neisseria gonorrea y meningitis. Aquí bioquímicamente podemos distinguir dos cosas, que ambas fermentan glucosa, pero de estas dos, solo Neisseria meningitis fermenta también maltosa. Neisseria gonorrea no fermenta maltosa. Y aquí 4 puntos importantes para diferenciar entre meningococo y gonococo. Meningococo es encapsulado, gonococo no es encapsulado. Meningococo fermenta maltosa y glucosa. Gonococo solo fermenta glucosa. Meningococo coloniza la nasofaringe, gonococo coloniza la mucosa genital. Meningococo rara vez tiene plásmidos, mientras que la mayoría de gonococos tienen plásmidos. Aquí podemos distinguir las principales causas de vulvovaginitis: la vaginosis bacteriana, tricomoniasis, candidiasis vaginal, gonorrea e infecciones por clamidia. Aquí las que son propiamente de transmisión sexual son estas 4: tricomoniasis, candidiasis, gonorrea y clamidia. Quiero destacar que siempre que tratemos un caso de gonorrea, tenemos que cubrirnos también una infección por clamidia. Para gonorrea, cefalosporina de tercera generación, y para cubrirnos clamidia, acitromicina o doxiciclina. Además de que para casos de clamidia, de tricomoniasis y de gonorrea, tenemos que sí o sí tratar también a la pareja. En los casos de vaginosis bacteriana y candidiasis vaginal no se recomienda tratar a la pareja. Entonces lo más importante es que no olviden que si les preguntan qué es Neisseria gonorrea, van a decir que son diplococos gram negativos, aerobios intracelulares facultativos, inmóviles, no formadores de esporas, oxidasa positivo, catalasa positivo, no fermentadores de maltosa. Recuerden que el meningococo, a diferencia de nuestro gonococo,
sí tiene la capacidad de fermentar maltosa y tiene cápsula. Muchas gracias.